en el kilómetro cero de Bienal Sur, en el Hotel de Inmigrantes, en el jardín, estamos reponiendo el proceso de las curadurías que están aquí muy cerca en el CCK y que permiten dar cuenta de lo que fue todo un larguísimo proceso de trabajo, no solo de Bienal Sur, sino también con el equipo del CCK, ya que cada uno de estos proyectos de distintas maneras está estableciendo conexiones con los proyectos del CCK. Y si una de las hipótesis de quienes gestionan el CCK, Vero Fiorito, Martín Bonavetti y Martín Grossman, era Bienal Sur va a aportar la dimensión internacional a nuestra perspectiva, creo que hoy que ya terminamos de inaugurar los 3 proyectos que están ahí, podemos decir que eso funciona. Vir, contanos en síntesis las claves de tu proyecto para que entendamos después por qué es que funcionan articuladamente. Sí, justo ha sido muy enriquecedor encontrarnos en el kilómetro 3, que está el CCK de la Bienal, y de entender cómo tú cuando presentas al Open Call te presentas como proyecto individual y no entiendes como el marco de trabajo en el que va a operar y con el que va a dialogar, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor ver cómo funcionaba con los 3 proyectos en la misma sala y también, como decías, con el resto de propuestas del CCK. La exposición que estuve curando para la Bienal Sur se llama Desde la herida. Es una exposición que hecha a partir de propuestas de mujeres artistas que entretejen lo que llamaba la poética de la herida, entendida como esas propuestas que presentan la noción de vulnerabilidad o de fragilidad desde una acción de potencia y de fuerza, es decir, no entender la vulnerabilidad, sobre todo esta investigación que fue para mí importante durante la pandemia, ¿no? Que estamos todos como atravesados con esta incertidumbre, que no entendíamos dónde estaba nuestro cuerpo, dónde estaba nuestra mente, ¿no? Y a mí sí me reubicó estas mujeres y las propuestas que tenían para entender que la herida no es algo cerrado, sino que es abierto y desde ahí podemos ir a muchos lugares, ¿no? Entonces, como decía, es entender que todos somos herida y que las heridas, como muestra la exposición, de frontera, de identidad, de especie y de cuerpo propiamente, son una potencia y son una reivindicación de lucha. Estas heridas de distintas maneras aparecen en los otros proyectos, ¿no? Y hay algo que antes de entrar a las otras heridas me interesa dejar planteado, es que tanto el proyecto que Virginia presentaste, que se inauguró ayer y que presentaste a Bienal Sur, formó parte de los seleccionados del llamado abierto internacional, tanto como el de Gernot Wieland o el de Ahad Alamoudi, y que son todos ellos, como la mayoría de los que están en las sedes Bienal Sur, proyectos interesantísimos, lo cual nos refuerza el interés y la importancia de poder hacer este tipo de convocatorias en donde, como vos decís, cada uno piensa su proyecto aislado, porque es su proyecto. Sin embargo, también hay algo que nosotros registramos y que se vio en ambos casos de los que nosotros tuvimos a cargo, que una vez que quedan preseleccionados hay un capítulo que se tiene que cumplir, que es la empatía de cada uno de los que hicieron la propuesta con Bienal Sur y con lo posible en términos de poder realizar el proyecto, de cómo se va a realizar y de cuáles son las condiciones que en esta edición han sido especialmente complejas por la pandemia, con lo cual todos tenemos así un plus de felicidad por haber podido llegar a buen puerto. Y es el caso de Gernot Wieland, por ejemplo. Sí, no, y además, o sea, es el caso con él en el desarrollo de largo aliento, que estuvimos trabajando más de un año, pero además pensando en lo aislado de la convocatoria, ha sido un trabajo muy, muy intenso también el de pensar en el hilado de estos proyectos y cómo hay una sinergia en términos de las preocupaciones de este momento que se articulan de una manera muy bella entre el proyecto de Gernot y la propuesta de Virginia, ¿no? Porque Gernot trabaja desde una mirada crítica sobre cómo se ha entendido la psicología humana en particular y cómo se ha construido la noción de alteridad, ¿no? Y entonces él trabaja, es un artista austríaco, no tiene el ADN, la cuna del psicoanálisis y el peso que eso tiene en la cultura austríaca, pero trabaja con una mirada crítica sobre eso, pensando en particular, por ejemplo, en nociones como el trauma y cómo la configuración
entendida desde una herida, ¿verdad? No solo tiene repercusiones a través de la transferencia en cómo vuelven los vínculos humanos, sino también en cómo vuelve en los vínculos con otros seres vivientes, ¿no? O sea, cómo el trauma del humano también aparece en la relación con los agentes no humanos, con el paisaje, y esa es una clave de lectura muy importante para su proyecto, que me gusta decir que confronta ese hábito que tenemos de decir yo con la empatía radical por todo lo que vive, ¿no? Y en ese sentido ha sido un desarrollo muy bello. Hemos conversado antes, Diana, sobre el cuidado en estas exposiciones, ¿no? Y la noción de cuidado aquí es particularmente pertinente porque al ser una obra comisionada, una de las que está presentando, que ha tenido un desarrollo específico para Bienal Sur gracias al apoyo de Filias, pudimos tener un diálogo muy sincero con el artista, en el que pensábamos en los puentes que nos tenían conectados a distancia entre él vive en Alemania y Argentina en la pandemia cuando estábamos encerrados, y en cómo llevar adelante justamente estos proyectos a pesar de esas dificultades y cómo esa conexión nos permitía enriquecerlos en los diálogos. Sí, algo de eso en otro aspecto se verificó durante el proceso con Alamudi, que es un artista saudí, que la distancia cultural es tal que yo creí que en el primer Zoom me iba a encontrar con un varón y me encontré con una mujer, porque Ahad es mujer. Y yo creí que ya sabía que los nombres que terminan con A son de mujer, pero parece que hay, y los que terminan en consonantes son de varón, pero parece que hay casos como este que no es así. Pero además de eso, hay otra herida, que es la de la frontera cultural, digo, para seguir con tu metáfora, ¿no? Y hay una frontera importante que es la que tuvimos que atravesar para terminar de entender el espesor de ese trabajo y poder ver todas las capas que tenía en esa dimensión de comunicación que ella plantea en esta especie de canto que parece ritual y en realidad es una canción pop saudí, a la que ella altera además, generando una serie de variaciones de sentido que terminan trayendo una situación quizás muy específica, que ella es la que está planteando en términos críticos respecto de su propia sociedad, la lleva a un plano más amplio, ya que estos problemas de comunicación y más en pandemia los hemos verificado todos en todas las sociedades, ¿no? Entonces, de distintas maneras estos recorridos aparecen, pero además hay algo con lo que me quedé que formó parte de lo que ustedes dijeron, que es también la posibilidad de adaptarse, que en un sentido está también en ambos proyectos. Me refiero a los que ustedes llevaron adelante más que en el que yo tuve a cargo, que es esta posibilidad de encontrar las condiciones que lleven un proyecto adelante más allá de todo, ¿no? Porque, bueno, en tu caso uno piensa una muestra con Guernica, pero sabe que Guernica no viaja, pero no tenías Guernica, pero tenías muchas condiciones que sobreponer para poder tener la muestra configurada, y muchas veces también eso es un debate interno a nivel teórico-crítico. Bueno, ¿qué es lo que mi muestra no puede perder para seguir sosteniéndose con los presupuestos teóricos que yo me planteo? Exacto, dices, no tengo Guernica, pero tengo Picasso, quizá ya no llegas a tener a Picasso, entonces buscas otro cubista o buscas una reproducción de Guernica, ya no sabes cuál es el margen de trabajo. Para mí ha sido, yo soy una curadora que trabaja mucho en institución, entonces fue interesante ver el nivel de adaptabilidad como curadora independiente, en este caso para la Bienal Sur, y ver exacto cuáles son los límites curatoriales e intelectuales como del proyecto. Hablaba antes Leandro y también Diana del tema del cuidado, y yo creo que es algo que la curaduría tiene este proceso de acompañamiento, es parte de este ejercicio de mediación y canalización entre el artista y el público en el que desarrollamos
se desarrolla, nos trabajan los conceptos, ¿no? El aterrizaje de los proyectos, pero creo que desde pandemia especialmente el acompañamiento ha sido como algo muy importante en todos los aspectos vitales, ¿no? Y donde la cultura también de una manera u otra tenía un papel fundamental en acompañar, intentar entender no solo el arte, sino la cultura en general, qué nos estaba pasando y aún entender ahora qué nos está pasando, porque no es un pasado sino un presente algo nos cuesta entender. Y en este proceso de acompañamiento vital y de proyecto también, como decía, se ha ido desarrollando. La frontera está abierta, no está abierta, los museos están abiertos, no sabíamos, había una incertidumbre que también te hace trabajar con unos ritmos a veces un poco cansados de acelerar, frenar, pero por otro lado generar otro tipo de investigación ligada a este ritmo que también es interesante. Entonces sí, algunas artistas iniciales no pudieron estar, yo no descarto en un futuro verse ahí, poderlas incluir de alguna manera, pudieron incluirse otras también. Como sabéis, el tema de la curaduría está mucho ligado a las condiciones que comentabas de transporte, logística, ¿no? Presupuestos. Entonces, bueno, sí, ha sido un ejercicio enriquecedor y yo creo que el resultado es interesante. Luego también algo que me gusta mucho de los tres proyectos es, creo que los tres proyectos piensan en la significancia de la imagen y de la narración de alguna manera, ¿no? Hay esta conexión, también hablábamos antes de cómo se entretejen los fragmentos de experiencia y cómo de alguna manera esas tres experiencias que están vinculadas, como decía, de lugares tan diferentes geográficamente, culturalmente y vitalmente, se juntan en estas imágenes que creo que sí son muy potentes en la visualidad, ¿no? Como hay una visualidad y la experiencia como, sí, que están proponiendo. Y en algunos contrapuntos, ¿no? Y la manera en la que se enriquecen, porque yo pensaba, por ejemplo, en tu trabajo situado en las prácticas de artistas mujeres en particular y el modo en que la obra de Ajat también propone una crítica sobre la masculinidad, ¿no? Totalmente. Y lo pone bajo la lupa y lo presenta y eso hace un contrapunto inesperado que enriquece mucho el recorrido, ¿no? O pensaba incluso, bueno, no sé cómo situás un poco la cuestión de la herida de Virginia, sería una pregunta, pero pensaba también mucho en todo lo que es la tradición de crítica feminista sobre el psicoanálisis, ¿no? Que me parece que es algo que se encuentra en el substrato de tu exposición y que de alguna manera conecta las nuestras. Sí, no he trabajado tanto en la cuestión del psicoanálisis, pero es verdad que está muy latente el trauma de alguna manera pasado, ¿no? Como esa cicatriz interior freudiana, bueno, ¿no? Como que se ha ido desarrollando mucho y podría ser una continuación del proyecto también, de alguna manera. Sí. Sí, no, me había quedado pensando en esto y en la cantidad de veces en que, porque vos decías, bueno, este proyecto quizás pueda tener otros, en realidad muchas veces los proyectos son como capítulos en un proceso, ¿no? Y así como entre tu propuesta inicial y la que finalmente tuvo lugar, hay distancias que tienen que ver con cambios de obras, pero también con investigación. En el caso de Guernaut también hay una investigación y un desarrollo hecho en contexto de pandemia. Sí. Y en el caso de Ajat también, o sea, Ajat mandó una propuesta en donde iban a pasar una serie de cosas, se iba a promover incluso una cierta interactividad que quedó más reducida ese aspecto, pero cuyo final llegó 2 días antes de que la muestra, o sea, estaba clara toda la cuestión técnica, pero la imagen y el sonido real llegaron 2 días antes, ¿no? Y esto también es parte de una especie de acuerdo mutuo de confianza y que uno establece es un cheque en blanco, pero que forma parte de una dinámica de trabajo que quizás que nosotros podemos ver que se registra por lo menos en esta plataforma que estamos desarrollando en el mundo de la cultura y que sería deseable imaginar que pueda existir o derramarse como dinámica en otros ámbitos, porque en verdad en cada caso siempre estamos en una tensión entre lo que imaginamos que va a ser y lo que realmente es. Y tú ayer me preguntabas qué me había parecido el resultado y realmente uno elige las palabras que son aquellas que cree que mejor definen la experiencia que hizo como espectador. Y yo te decía que me había parecido
era un proyecto intenso. Y en ese sentido me parece que se registra de distintas maneras en los tres proyectos, en donde hay, se intuyen problemas y eso aparece en el que recorre, ¿no? Y a su vez, imaginando un espectador así muy obsesivo que vaya piso a piso del CCK y se encuentre con esto y después vaya a la gran lámpara, seguramente va a haber también vasos comunicantes que lo dejan pensando cosas, ¿no? Y hay algo que uno de los dos comentaba respecto de la falta de totalidad, o sea, que es una búsqueda que en realidad yo creo que es parte de la afirmación que desde Bienal Sur intentamos hacer, de que la realidad es una suma de diversidad, es una suma de fragmentos y que la totalidad se da en esa suma, pero que nunca es una totalidad homogénea, y creo que parte de la riqueza de estos proyectos es esa falta de homogeneidad desde su modo de presentación hasta lo que provocan en el público, lo que nos imaginamos que provocan, que ese es un capítulo que todavía tenemos que indagar porque las muestras recién fueron abiertas. Pero sí, efectivamente, esta idea de totalidad de alguna manera hace como mucha resonancia con el propio espíritu de la Bienal Sur, ¿no? Como la idea de cartografía que está tan presente con la bitácora de, ¿no? Y en ese sentido sí me gustó la idea de sentir que estamos como habitando kilómetros o habitando metros para llegar a, yo diría que a presentar una manera de entender el mundo, no diría diferente, pero una manera. Presentas una manera de entender cómo podemos resurgir o convivir o rehabilitar en este mundo, yo diría, dañado que dice Donna Haraway, ¿no? Y cómo no volvernos locos o desesperados en la situación. Pero esta idea que me gustaba que comentabas de la idea de totalidad entendida como un camino de cartográfico y un mapeo que estamos como desarrollando con las tres exposiciones por lo pronto en la planta quinta, ¿no? Efectivamente con simbiologías en la planta sexta. Hay muchas similitudes y muchos puntos, muchos vasos comunicantes. No, yo iba a decir que en relación con las cartografías pensaba en la forma en la que se van generando rutas inesperadas, ¿no? Siempre hablamos de las rutas, pero digo, hasta diálogos, como hablando de lo que nos permitió la pandemia, también era estar trabajando desde casa con Gernot a la distancia en el diálogo para el proyecto, y de repente se generó, no porque hubiera una imposición, pero el deseo de cruzar realidades o historias entre Argentina y Austria, y surgió por ejemplo la figura de Marie Langer, ¿no? Esta psicoanalista austríaca que se radicó acá, y eso surgió como un posible personaje, y fue muy interesante el modo en que, por ejemplo, hablando de los cuidados, Gernot quería saber más, encontraba muy poco en español, entonces en alemán. Entonces yo le hice una traducción al inglés de toda una conferencia que ella dio en Cuba, para que pudiera empaparse de ella, que finalmente ni siquiera terminó yendo a parar al video. Pero era muy interesante si fue a parar el video del Pombero, me preguntaba por los mitos de Argentina, ¿no? Y cómo esa serie de conversaciones que solo se conectan a través de Bienal Sur, solo se conectan a partir de una convocatoria, en una ruta no habitual, digamos. Es muy poco habitual que un artista europeo se presente en una convocatoria latinoamericana, ¿no? Para presentar una exposición en Buenos Aires, y que ese diálogo pueda después quedar plasmado en una obra que tiene una circulación más amplia y que habla de estas vinculaciones en un mundo muy dañado, donde no nos manejamos por la lógica de cómo el mercado determina que nos relacionemos los agentes del mundo de la cultura, sino de otros modos que son tan simples como preguntar si uno quiere jugar, ¿no? Porque en el fondo la convocatoria es eso, ¿quién quiere jugar? ¿Jugamos a esto o no jugamos? Tal cual. Sí, en realidad cuando recién una de las cuestiones a la que iba a ir es a algo que está como latiendo en todos los proyectos estos, que es el problema de las identidades, y justamente hay un momento en donde en uno de los videos de Gernot él dice que está hablando con su psicoanalista y le dice, bueno, usted debe saberlo porque usted es austríaco, yo vivo hace 1000 años en Berlín, yo no soy austríaco, dice. Y me parece simpática esa discusión, porque también habla de las miradas de los otros y de nosotros que estamos acá, bueno, al fin y al cabo es austríaco o alemán más o menos.
es europeo, como para ellos nosotros somos latinoamericanos y punto, y la cantidad de matices que hay en todo esto me parece que hay algo muy rico en todas las identidades que están presentes en estas muestras, ¿no? Y creo que bueno, es un buen juego de posiciones que se van alterando y que... Como decías, va a ser interesante ver el público argentino cómo lo recibe, ¿no? Cómo recibe esta conexión con lo austriaco, con lo saudí, con bueno, en mi exposición hay de más nacionalidades y sensibilidades en general, pero ver en qué parte se van a identificar o no, que también es algo bonito del proyecto que trabajé de la herida, porque había artistas que de repente sentían mucha conexión con unas, otras no con otras piezas, entonces verlas cómo se identificaban o cómo se relacionaban con las otras heridas o las otras propuestas, otras poéticas, fue algo también bonito del proceso. Sí, y a la vez, para los que habíamos visto algunas de las otras muestras que hay por Bienal Sur, era inevitable ir pensando, esta que tiene que ver con la frontera quizás funcionaría muy bien con esta otra que está en este otro lugar, y todo eso hace también a estas rutas que no son lineales y que son las que cada uno va armando con su propio equipaje y que forma parte del juego al que Bienal Sur invita y que ojalá los espectadores se sientan invitados a participar de ese mismo juego, ¿no? Que eso es algo que ayer en un programa de radio me preguntaban eso justamente, ¿cómo creen que el público recibe esto? ¿Y cómo creen, si yo no puedo salir de Montevideo o no puedo salir de Buenos Aires, que yo voy a percibir esta totalidad? Y bueno, la respuesta es, la totalidad la construye cada uno con lo que cree que es la totalidad, o sea que no hay mucho más que eso, ni mucho menos. Y no obsesionarnos con la totalidad, ¿no? Porque ¿no? Que al final queremos abarcar todo, queremos ver todo y pues no puedes ver todas las muestras afortunadamente de Bienal Sur, es parte de la ruptura. Claro. Sí, saber que tenemos conversaciones a distancia que empujan una agenda crítica compartida y da una sensación de compañía por más que uno no pueda atravesarlas. Yo pensaba en relación con la noción del juego y de la experiencia del espectador. Lo que me gustó mucho de tu exposición, Virginia, me parece muy atinado en estas filiaciones, es el trabajo por núcleos, ¿no? Que son núcleos muy sencillos, pero creo que por ahí sería interesante que comentes un poco pero que vinieron después, como en el proceso, muy intuitivamente va trabajando con referencias literarias, artísticas, en este proceso más de investigación, y luego fue más tarde que me di cuenta que había estos núcleos. O sea, no fue como que pensar en estos núcleos inicialmente, sino que vi que intuitivamente resurgían de alguna manera. Podrían haber salido unos, habían salido otros, ¿no? A lo mejor con las primeras personas, artistas invitadas, se hubiera desembocado. Entonces fue muy bonito verlo de repente en estas diferentes heridas que también marcan de alguna manera como no diría kilometraje, pero una demarcación también, ¿no? Es interesante eso porque también habla de un trabajo curatorial en donde hay una idea matriz, pero que se deja llevar, en el mejor sentido, por lo que las propuestas artísticas van proponiendo, y no a priori en donde hay cajones a llenar de caramelos, de colores, y que tienen que ser todos iguales, ¿no? O tienen que funcionar sí o sí, que me parece que por lo menos es la manera en la que me parece más interesante trabajar, que es escuchando lo que la propuesta, viendo lo que la propuesta artística plantea en sí, ¿no? Sí, no como taxonómicos, no era una obligación. Exacto. Que fueran ni una catalogación, que tienen que ser estas heridas. Hay muchas más heridas, es lo interesante. Por ejemplo, yo creo que me hubiera gustado también hablar más aunque hay la relación entre lo animal y lo humano, también la relación con la vegetación, ¿no? Con justamente... Sí, como la parte de lo que implica más como, había invitado a Úrsula Bienman, pero no, que es un proyecto que tiene Selva Jurídica, que es fantástico, pero Úrsula va a hacer un proyecto aquí en Buenos Aires el año que viene y no podía estar. Entonces, como todas estas cuestiones que delimitan también lo logístico, y pensar en estas otras heridas que se van extendiendo y que no son estrictas, ¿no? O sea, son porosas, todo eso, ¿no? Los proyectos son porosos, las curadurías son porosas, ¿no? Y el piso quinto es poroso también, ¿no? Y que quedan presentes también como esbozadas, me parece, ¿no? Porque hablabas no justo con la vegetación, pero sí con la parte animal, se ve mucho el deseo de comunión con
el entorno y con lo otro, ¿no? Y se advierte la noción de que es un capítulo posible para otros despliegues. Sí, sobre todo me interesaba, que quizá no está tanto en la exposición, para un futuro, trabajar la cuestión del derecho, ¿no? De los derechos de las otras especies, del derecho, ¿no? Que es algo que también está en el proyecto este de Úrsula y que está muy vinculado con en la planta, el proyecto de simbiologías, que habla de toda la cuestión de los simbiontes y toda, ¿no? Esta parte de la regulación o de, ¿no? de los derechos que tenemos como especie, ¿no? Bueno, esperemos que esta experiencia rica que nosotros hacemos conversando forme parte de la que se sientan invitados a ser los espectadores de este y de los demás proyectos Bien al Sur. Gracias.